5:4. Kohelet 5:4. B Sean, says it is better for you that you shouldn't vow. dice, es mejor que no hagan votos That o you should vow promesas and not perform. en lugar de hacerlas los votos y no hacerlos. But in the no cumplirlos. modern wedding, Pero en la boda moderna we vow. hacemos los votos, The husband and the wife el esposo y la esposa exchange vows. intercambian votos. Okay, So, then they should perform the vow. entonces deberían de hacer los votos. But technically, Pero it técnicamente is not Torah. no es Torah. For rich or for poor, in health and in sickness, En pobreza y en riqueza, en enfermedad y en shalom corporal, do I thee wed. me caso contigo. You should honor those vows Deberían de estimar esos votos, because that's the modern way. porque esa es la manera moderna. That's the modern way Esa es la manera moderna of exchanging vows. de intercambiar But if votos. we're being technical Pero si estamos siendo and we're técnicos, coming from a Torah si basis, estamos viniendo de una base de Torah, if it wasn't done como vive Yahweh, si no se declaró así como vive Yahweh, if you didn't take your wife si usted no tomó a su esposa and made a vow to Yahweh, y le hizo un voto a Yahweh, but you made a vow to her, pero le hizo un voto a ella, technically, técnicamente it's not binding. no es legal. But that's not where I want to go. Pero no es ahí a donde yo quiero I ir. just want to show you Simplemente les quiero enseñar how different cuán the diferente ways of Israel los caminos de Israel are son than the ways of Yahweh. de los caminos de Yahweh. Now, we go back to what we've been talking about the last couple of weeks. Regresamos a lo que hemos estado discutiendo en las últimas semanas. In Matityahu 19, En Matityahu 4 19, through 8, 4 a 8, Yahshua restates Yahshua the repite design of Yahweh el diseño de Yahweh from the beginning desde el principio for husbands and para wives esposos y esposas to remain married. para permanecer casados. I'm going to say that again. Y lo diré de nuevo. In the last 2 weeks, En las últimas 2 semanas, hopefully you didn't miss those y messages. espero que no se hayan perdido estos mensajes. In Matityahu 19, 4 through 8, En Matityahu 19, 4 a 8, Yeshua reiterates Yahshua vuelve a that in the repetir beginning, que en el principio man and woman, el varón y la hembra, not one man, one woman, No. but man, any man and woman, no un varón y una hembra, pero cualquier varón y cualquier hembra, become basar echad. se hacen bazar, echar un cuerpo. And in the Y beginning, en el principio there was no divorce. no hubo divorcio. In the En beginning, el principio there was no divorce. no hubo divorcio. Yeshua Yahshua does not contradict no contradice Torah Torah like many or most como la mayor parte, como muchos o la mayor parte of the religious leaders who teach you. de los líderes religiosos que les And enseñan. most of the garbage La mayor parte de la that you basura learn on the internet que usted aprende en el internet without a rabbi sin un and rabino without a spiritual O sin- father. o sin un abba espiritual. I had one rabbi write to me the other day. Un rabino me escribió el otro yo He said, "You're not my spiritual y father." digo, usted no es mi papá espiritual. I said, "Adios." Yo le dije hasta That might be adiós. the same reason, Quizás esa sea la misma meaning razón. go to Dios, don't go to Yahweh. Quiere decir, váyase con Dios y no a Yahweh. That might be because of that attitude. That might be one reason why you denied Yeshua for 7 years. Quizás por esa razón, esa sea la razón por la cual usted negó a Yahshua por 7 años. And you misled hundreds of others into denying Yeshua Y malguió a cientos de otras personas a negar a Yahshua. because you arrogantly told me off. Porque usted arrogantemente You said to me, Ramek, me dijo, Ramek, you're not my spiritual father. usted no es mi papá espiritual. Meantime, Y mientras tanto, this rabbi este rabino has a record tiene un archivo of denying Yeshua. de negar a Yahshua. So, how ironic. Qué irónico. Anyway, Y de todos modos, getting back to the point. regresando de nuevo al punto. The one thing you have to understand and remember La cosa que usted tiene que entender y acordarse is that Yeshua y recordar cannot ever contradict Torah because he wrote the Torah es que Yahshua nunca puede contradecir Torah porque él la escribió. and he gave the Torah Y él dio Torah to his bride Israel. a su novia Israel. So how can Yeshua come in the Brit Chadashah Entonces, ¿cómo es que Yahshua puede venir en Brit Hadashah and teach something y enseñar algo that is not in Torah? que no está en Torah? Yeshua had to come confirming the Torah. Yahshua tuvo que venir confirmando Torah. So we read in Matityahu, Matthew 19, Entonces leemos en Mateo 19 that from the beginning que desde el principio it was Yahuwah's
perfect will fue la voluntad perfecta de for Yahweh husband and wife para que un marido y su to esposa remain together. permanezcan unidos. But for the hardness of men's levavot, Pero a causa del endurecimiento de los corazones de los hombres, he allowed él permitió a get, un get, where the husband would write a certificate, en donde el esposo escribiría un certificado, un get to give to the wife para darle a la esposa, to enact a Torah divorce. para iniciar un divorcio o hacer un divorcio en Torah. Yahuwah's Torah, En otras palabras, Torah de Yahweh, listen y carefully, escuchen con mucho cuidado, does not consider divorce no considera el divorcio a sin. un pecado, It makes an allowance sino que hace un permiso, and it's permitted. hace un permiso. Yeshua cannot come Yeshua no puede venir and say y divorce decir que el divorcio is a sin. es un pecado, Because if Yeshua porque si Yeshua says that divorce is a sin, dijera que el divorcio es un pecado, now we're not promoting divorce, y no estamos promoviendo el divorcio, just the opposite. muy al Don't opuesto, you twist my no words. tuerzan mis palabras, Don't you dare twist my no se words. atrevan a torcer mis palabras, Because then you'll be bearing false witness. porque entonces estarán dando falso testimonio. I'm not saying Yahweh hates the consequences, Yo estoy diciendo que Yahweh odia las consecuencias, and yet he permitted it. y sin embargo permitió el Now, he divorcio. could never permit sin. Él nunca podría permitir el pecado. Yeshua even told us Yeshua aún nos dijo, it's not a sin. no es un And the pecado. reason it's not a Y la sin razón por la cual no es un pecado is because the hardness es a causa del of your endurecimiento heart, de sus Yahweh corazones. made an allowance Yahweh hizo un permiso because of the hardness of your heart. a causa del endurecimiento From the de su corazón. beginning, it was not so. Desde el principio no fue You así. follow me? ¿Me entiendes? Divorce El divorcio is not a sin. no es un pecado. Yahshua Yeshua cannot call something sinful no puede llamar a algo pecaminoso when he wrote the Torah cuando él escribió Torah and made an allowance. e hizo un You permiso. can't say that it's cursed. No puede decir uno que es You maldito. can't say it's sinful. No puede decir Because uno then que you're es pecaminoso. faced with the reality Porque luego ahí se confronta con la of realidad Yahuwah allowing de Yahweh permitir a sin. un pecado. Yahuwah never allows a sin. Yahweh nunca permite un pecado. He never allows